Nos acompaña esta noche y ha aceptado nuestra invitación aquí al estudio el doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. Doctor, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en el noticiero. Y este día que ha sido juramentada la nueva Junta Directiva y que por primera vez repite un presidente del Congreso Nacional. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias a usted por tener la gentileza de invitarnos coincidentemente en este día que el Congreso Nacional ha electo la Junta Directiva que va a coordinar las funciones del mismo durante los próximos 2 años. Solo en mi caso es electo por 4 años. Y bueno, agradecer la enorme oportunidad que el Parlamento hondureño me da el honor de conducirlo. ¿Cómo se explica usted o cómo le explica a nuestros amables televidentes esa juramentación en medio de ese ambiente que se dio en el Congreso Nacional esta mañana? Bueno, en mis 16 años de congresista es la segunda ocasión que se da ahí y es sencillamente cuando ya se incorporan otras fuerzas políticas que, como bien dice su líder Manuel Zelaya Rosales, algunas veces que nos sentamos a platicar y a reflexionar, dice que les ha costado mucho hacer esa transición de la calle al Congreso. Es normal que con las pasiones un tanto desatadas, pues ese sea el mecanismo de expresión. Era esperable, incluso tengo que reconocerlo, están en el derecho de hacerlo. ¿Usted qué les dijo cuando le dijeron que eso iban a hacer? Bueno, que lo hicieran de la manera más moderada posible, que no hubiesen agresiones físicas y que por lo menos en el momento de que se presentasen las propuestas diesen suficiente espacio para que se pudiese oír dentro del recinto, cosa que sí creo cumplieron. O sea que ¿esta protesta fue conversada de alguna manera? Yo agradezco la gentileza que tuvieron de anunciarla, porque eso me permitió también preparar. O sea, no fue algo espontáneo, o sea, fue ya planificado por parte de ellos y se lo anunciaron a usted también. Sí, ellos desde el primer día en que se eligió la Junta Directiva Provisional expresaron que iban, esto más, desde la última sesión de la legislatura pasada, anunciaron también una protesta, también me la anunciaron, y porque así hemos pactado, para que ellos tengan el espacio también. O sea, ¿podemos titular esta noche que hasta las protestas son negociadas? No, yo diría que son anunciadas y que yo creo que... ¿Son pactadas? Son pactadas, es decir, hay que dar un espacio para hacerlas y lógicamente después de ese espacio pasamos a discutir los temas, como vio usted en la aprobación del presupuesto y otras leyes, que solo fue al inicio de la sesión. Y dígame, para esta primera sesión de la legislatura que inicia este pasado mañana, 25 de enero, ¿ya también le anunciaron que habrá este tipo de protesta? No, creo que solo iban a existir estos 2 días primero por la motivación de la elección. El día jueves es un acto solemne, con la participación de invitados especiales, como son miembros de autoridades del país, cuerpo diplomático, distintas entidades, entre ellas de sociedad civil. Yo creo que el acto es protocolario y no tengo la menor duda se va a desarrollar en paz y en tranquilidad. Dígame, doctor, ¿y cómo explica usted a nuestros televidentes esta conformación de la Junta Directiva con representantes de la Alianza Patriótica hondureña, de Unificación Democrática y de la Democracia Cristiana? Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestra bancada es la bancada más numerosa. Somos 61 diputados. De 48 que fuimos el Congreso pasado, pasamos a 61. Conversamos con todas las fuerzas políticas. Entre más fuerte es una alianza en el Congreso, más diálogo hay, más viables son las propuestas que se hagan de legislación. Yo platiqué con don Manuel Zelaya Rosales, líder de Libre, y él muy categóricamente me dijo que Libre no tenía ninguna intención de integrar ninguna junta directiva y que él le daba ese espacio al Partido Liberal de Honduras y lograba hacer confluir fuerzas políticas que le diesen el mínimo de 65 votos. Como dicen, a confesión de partes, relevo de pruebas. Usted y yo hemos oído declaraciones de la dirigencia
del Partido Liberal de Honduras, que hicieron intensos cabildeos hasta la madrugada del día domingo y no lograron conformar los 65 votos mínimos. Nosotros seguimos nuestra ronda de conversaciones con el Partido Liberal, que también nos quiso integrar. Lo hicimos con Alianza Patriótica, que fue enormemente receptivo desde el inicio, y lo hicimos también con UD y con IDC, Democracia Cristiana. Ambos, las cuatro fuerzas políticas, pactamos una agenda mínima y en función de esa agenda mínima firmamos un compromiso de elegir una junta directiva donde todos tuviésemos participación. Eso nos llevó al número mágico de 67 votos, que es lo que permitió integrar una junta provisional y la junta directiva que ya usted dio a conocer. Dicen, por ejemplo, dirigentes de Libre, los mismos diputados, el expresidente Zelaya, el señor Narrala, estos diputados, los 4 de la Alianza Patriótica, 1 de Unificación Democrática y 1 de la Democracia Cristiana, se vendieron, los compraron. ¿Qué dice usted al respecto? Me parece que es una ligereza, me parece que incluso es una falta de respeto. Yo creo que una norma que debíamos tener los políticos es sencillamente no recurrir al viejo expediente de la descalificación y sencillamente por un acto de frustración ofender a los demás. Hicimos pactos con estos partidos políticos en función de una agenda mínima. Alianza Patriótica coincide con nosotros en que es necesario la generación de empleo de manera emergente en el país. El presidente Hernández y su equipo están trabajando junto con amigos de Alianza Patriótica en lanzar por lo menos unos números significativos de empleos en los primeros 3 meses del año. Estamos impulsando también los proyectos de vivienda, que además de mejorar la calidad de vida de los hondureños, va a hacer un impacto positivo en el tema de generación de empleo. Igual el impulso del turismo, el impulso de acceso al crédito, que es fundamental en el hondureño, sobre todo en el hondureño emprendedor, y obviamente los temas que son torales en el país, como son los temas de educación y de salud. En función de esa agenda mínima es que hemos pactado. Recurrir a otro tipo de argumento solo señala una cosa: ellos no fueron capaces de construir ese tipo de alianzas. La otra cosa es bien sencilla, y es la percepción que uno tiene de que nuestros proyectos pueden ser viables. Pueden ser viables porque ganamos en los 3 niveles electivos, porque tenemos la presidencia de la República, porque tenemos la mayoría de las municipalidades, y eso puede ser para estos partidos emergentes una alianza estratégica que le puede permitir tener incidencia en decisiones importantes en el país y sobre todo que les permita crecer en su membresía. Y otro cuestionamiento, esta es una dictadura parlamentaria. Mire, el que diga eso, yo le voy a decir lo siguiente: es correlación de fuerzas. Yo creo que ahí vimos a un distinguido dirigente liberal haciendo una suma. Yo creo que le dio 67 votos esa suma. Si él no pudo construirla, pues lo siento por él, pero nosotros sí fuimos capaces de hacerlo. Y yo todavía aprovecho para decir lo siguiente: en el Congreso es un diálogo que empieza el primer día del Congreso y termina el último día del Congreso. Que hay mucho de coyuntura política y hay mucho de coyuntura también de ideas. Posiblemente algunos pactos para viabilizar algunas reformas legislativas se harán con una fuerza política, otros con otra fuerza política, y algunas las haremos con todas las fuerzas políticas. Ya lo demostramos en el reciente pasado. Usted puede ver los antagonismos que pueden haber en ciertos temas, pero con el Partido Liberal de Honduras, con el Partido Libertad y Refundación, elegimos comisionados de política limpia, elegimos Tribunal Superior de Cuentas. A pesar de que invitamos al Partido Libertad y Refundación, no quiso participar, y sí, con el Partido Liberal y otras fuerzas políticas representadas en el Congreso, elegimos una Corte Suprema de Justicia. O sea, que esta es una primera aproximación, no hay que por qué ponerse tan negativo. Yo sé que en otras bancadas hay magníficas ideas, hay aportaciones importantes para el bienestar del país, y que mi bancada y mi partido estamos dispuestos
a recogerla. Y mi misión como conductor de la Cámara es sencillamente crear los espacios para que se den esos consensos y se permitan expresar esas ideas. ¿Y se va a integrar en las comisiones ordinarias a representantes de todos los partidos políticos? Es un derecho que adquirieron en las urnas. Y partiendo de no solo el derecho, sino que yo por lo menos tengo la concepción de que también en esas bancadas hay mucho talento y mucho amor a Honduras. Dentro de la agenda mínima que usted dice que el Partido Nacional pactó con la democracia cristiana, con Unificación Democrática y la Alianza Patriótica, ¿están las reformas electorales? Es un tema que el cual todas las fuerzas políticas debemos converger en la mesa. Es un tema de mayoría calificada y es un tema que tiene también como finalidad dar el mayor transparencia posible a los procesos electorales, hacerlos más inclusivos y sobre todo que sean mecanismos de búsqueda de paz en el país, que sean mecanismos que permitan la expresión libre de la voluntad soberana del pueblo. Y no lo que ha sucedido en el reciente pasado, que la misma clase política se encarga de desprestigiarlos. Y, por ejemplo, dentro de estas reformas electorales estamos hablando de la despolitización del Tribunal Supremo Electoral o un nuevo censo electoral, ciudadanizar las mesas electorales y que no sean representantes de los partidos políticos los que estén en las mesas electorales. No sé si quizá la segunda vuelta, el tema de la reelección presidencial. ¿Esos temas están en agenda, presidente? Esos temas, como le digo, nosotros no tenemos agenda. Lo que tenemos en ese tema electoral, lo que tenemos es voluntad de discutir. Yo le decía que yo ya hice una ronda la vez pasada. Y salieron temas tan absurdos como nombremos los diputados después de las elecciones. Yo respeto ese pensamiento, no lo considero viable. Salieron temas tan absurdos como el curul es del partido. Si alguien se sale de la línea de partido, expulsémoslo. Yo creo que el pueblo hondureño escoge sus diputados con nombre y apellido y eso no es viable. Nosotros presentamos ciudadanización de las mesas. Nosotros también dijimos que la credencial debería llevar el nombre de cada representante para evitar ese tráfico con la antelación suficiente de un mes. No fueron viables esa reforma porque no nos pudimos poner de acuerdo. Pero yo creo que con las experiencias vividas, y esto ya es prácticamente una necesidad sentida en el pueblo hondureño, a quien nos debemos, y también en la comunidad internacional nos está pidiendo a gritos un diálogo donde encontremos solución a estos ingentes problemas. ¿Se ha acordado, se ha hablado, se ha discutido algo en relación a la posibilidad de realizar un plebiscito para el tema de la reelección presidencial? Yo creo que es una figura que ya está en la Constitución y que deberíamos usarla. El problema, y lo digo con el mayor de los respetos, como se lo decía el otro día yo a un prominente político de acá, mire, está bien su idea, pero ¿cómo quiere que la concertemos si no nos sentamos a dialogarla? Si usted está de allá tirándome piedras, si usted está de allá descalificándome, no es ese el mecanismo de solución. ¿Qué le proponía el expresidente Zelaya? El presidente Zelaya quiere un diálogo con un mediador internacional y que la agenda sea libre. Le digo yo, nosotros no tenemos ningún problema. Pero el diálogo debe ser un diálogo incluyente. Es decir, no solo político, sino que también las otras fuerzas económicas, sociales, religiosas del país que se ven afectadas por las situaciones políticas tienen algo que aportar. Es decir, alguien decía que la política es demasiado seria y demasiado importante para dejársela solo a los políticos. ¿Habrá regulación de la reelección presidencial? Si esto va a ser continuo, si va a ser alterno, ¿por cuántos periodos? Desde el periodo pasado, el presidente Hernández envió una iniciativa a la Cámara para que se regulase la reelección. En esa ocasión no quisieron regularla el Partido Liberal porque siempre ha tenido esa actitud coherente de que no acepta, no cree en la religión, en la reelección, cree que es una violación constitucional. Nosotros respetamos ese criterio. Y a mí abiertamente Manuel Zelaya Rosales me dijo que había que dejarla abierta, que no consideraba que era necesario regularla. ¿El expresidente Zelaya le dijo a usted que la reelección debería quedar abierta? Sí, me dijo que era mejor que quedase así y que si queríamos regularla tenía que ir aunada a una serie de condicionantes
de mayor participación en el Tribunal Supremo Electoral y también reformas al Registro Nacional de las Personas. Nosotros estuvimos de acuerdo en eso. Mi partido dio el apoyo junto con Libre y el Partido Liberal, en la reforma, la primera legislatura, de hacer esa reforma electoral. Cuando íbamos a ratificarla la siguiente legislatura, no se consiguieron los votos. Los de mi partido estaban ahí. Los del presidente Zelaya estaban ahí. ¿El Partido Liberal se opuso? El Partido Liberal se opuso a eso. Pero bueno, esa es agua corrida. Ahora, yo creo que nos debe quedar la lección de que debemos retomar esas ideas, esas y otras, y tener la voluntad de que caminen, abrir la mente a esas ideas, y obviamente esto pasa por construir consenso, ¿verdad? No vamos nosotros a imponer ideas. Aquí en el Congreso no se trata de pasar una ley solo para que sea un triunfo mediático desde el punto de vista político. Se trata de que sea una ley que en primer lugar sea justa, que sea viable y que tenga el mayor número de aceptación posible dentro de los partidos políticos y fundamentalmente dentro de la ciudadanía. Dentro de los planes que usted me decía de la agenda pactada con estos partidos que conforman ahora la Junta Directiva, decía la generación de empleo. ¿Puede ser una medida eliminar? El sector empresarial ha estado poniendo en la mesa. Habría que ver dos cosas. Una, buscar porque hay que ver de dónde sale el 1.5. Es una propuesta paradójicamente del sector empresarial, como una medida anti-evasión. O sea que todavía tienen la alternativa de, si abren sus libros, irse por la vía de pagar impuestos sobre la renta una vez esté bien fundamentado en su declaración. La otra cosa es una cuestión de competitividad también. El tema es que el promedio en Centroamérica de los que cobran eso es 1. Y la otra cosa es que hay que ver la sostenibilidad financiera del Estado. Eso ha venido a favorecer lo que ustedes ven ahora, mejor infraestructura vial, lo que ustedes ven ahora de programas que vienen a mitigar la pobreza, como es el programa de Vida Mejor. Ustedes han visto la sostenibilidad que se tiene en seguridad. Entonces, habría que buscar un mecanismo que nos permitiese ampliar la base tributaria y, sobre todo, que la gente cumpla sus obligaciones. Pero ¿está de acuerdo conmigo que hay muchos sectores de empresa que sí están afectadas por este 1.5%? Quizás no la grande. Quizás no la grande, sino aquellas que un margen de utilidad es muy pequeño. Y en ese sentido, ¿hay posibilidad de revisar? Yo creo que el Congreso Nacional de la República, cada uno de los 128 diputados tiene iniciativa de ley para ese tema, pero todos sabemos que eso pasa también por el Ejecutivo. Hay un organismo que ha creado este gobierno, que es el CES, que es el Consejo de Empresario Social, algo así se llama, donde está representada la empresa privada, está representado el sector obrero y está representado el gobierno, y eso creo que puede ser un buen espacio de concertación. Este nuevo Congreso tiene la responsabilidad de nombrar a importantes cargos de funcionarios. Por ejemplo, creo que el próximo o el inmediato es el Procurador y Subprocurador General de la República. Más adelante es el Fiscal General. En el caso de la Procuraduría, del Procurador y el Subprocurador, puede ser, actualmente el Procurador es nacionalista, el Subprocurador es liberal. ¿Esto va a seguir así o puede ser ahora el Subprocurador un miembro de la Alianza Patriótica? Bueno, es interesante su pregunta, porque ahí quiero ver yo los que dicen que esta es una dictadura parlamentaria. Yo creo que es el primer ejemplo que vamos a tener que concertar, que conseguir esa mayoría simple y sobre todo conseguir que acepten hondureños que tengan la idoneidad del cargo. Ahí vamos a tener un ejemplo claro de que la concertación política, que la construcción de una propuesta se da ahí en el seno del Congreso y que no es el Partido Nacional el que la va a imponer. Es decir, ¿ya está arreglado eso también? ¿Ya está distribuido esos cargos? ¿Procurador y subprocurador? No, para nada. Tenemos que construirlo en estos días. Sería de hoy, no, el próximo 31 de enero, ¿sí?, el que tendría que ya el Congreso Nacional de la República estar eligiendo esos cargos. ¿Y cómo ve el tema de la elección del fiscal? Bueno, el fiscal general actual termina sus funciones el 30 de agosto, creo, de este año.
Bueno, en primer lugar, yo creo que el actual fiscal, en caso de que no tomase la decisión de reelegirse, si de mí dependiera, yo lo reelijo. Por mi voto, pues no puedo yo obligar al Congreso a que lo haga. Ha hecho una excelente labor, pero por lo menos le deja, como nosotros decimos coloquialmente, la vara alta al próximo fiscal de la República que lo sustituyese. Ahí es un cargo de mucha importancia. El fiscal Oscar Sichí ha hecho una magnífica labor. Yo creo que en la historia del Ministerio Público, con todo respeto para los demás, ha hecho pues, la mejor de las labores. También es responsabilidad del Congreso, en caso de que así le tocase, encontrar un sustituto o una sustituta que esté a la altura de la labor por él desarrollada. Usted dice esta noche que si usted dependiera, ¿usted reelegiría al actual fiscal? Es que yo creo que él ha hecho una buena labor. Yo no he conversado el tema con él, pero sí siento en el ambiente político del país, en el ambiente social e incluso en la cooperación externa, que hay una enorme satisfacción por la labor que él ha desarrollado. Escuché al expresidente Zelaya ayer decir, ahora hemos aprendido la lección y nos vamos a organizar mejor en todo el país para ganar las próximas elecciones y alcanzar el poder. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, que tiene razón, que no trabajó lo suficiente, por eso perdió las elecciones. Y segundo, que tácitamente está reconociendo a Juan Orlando Hernández como presidente de la República porque ya sabe que perdió las elecciones. Doctor, muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros. No, hoy. Para mí es un enorme placer y aprovecho la ocasión para mandar un fraternal y respetuoso saludo al pueblo hondureño, a los compañeros del Congreso Nacional de la República, que ojalá este Congreso pues empiece de manera armónica, productiva y que mantengamos ese diálogo permanente que nos permita dar el mejor de los rendimientos legislativos en beneficio del pueblo hondureño. Doctor, muchas gracias. A usted. Éxito. Muy amable.